Damos la bienvenida al licenciado Henry Llanes Suárez. Él es el presidente del colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES. Casi como pensando en tiempo real, el presidente en el marco de alguna entrevista soltó por allí la idea de que el IES debía dejar los servicios de salud. Esta propuesta del presidente Daniel Noboa, que ha venido sin ningún detalle, ni siquiera por el por qué, menos por el cómo, ha sido interpretado como una transferencia de los servicios de salud de el IES al Ministerio de Salud Pública y ha generado controversia. ¿Qué análisis se han hecho dentro del IES, dentro de la asociación que usted preside, el colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES, sobre estas intenciones del presidente de la República? Muchas gracias, estimado Gustavo. Un cordial saludo para usted y para la audiencia. Bueno, en primer lugar, el problema de la crisis del seguro social y de la salud, que es lo más importante, es producto de la crisis de las finanzas públicas. O sea, mire que para este año, para el año 2026, el gobierno ha programado una proforma presupuestaria que está sobre los 46.000 millones de dólares, o sea, 46.255 millones de dólares. De este monto, de este monto aproximadamente como 30.000 millones de dólares estarían financiados y 15.000 millones de dólares no están. Entonces la plata no alcanza para tener una buena atención de salud en el Ecuador. Y, y entonces digo usted, el presidente no avanza a diferenciar y la gente tampoco avanza a diferenciar. La salud en el seguro social, la prestación de la salud en el seguro social es financiada por los afiliados, ¿no? Por los empleadores en el marco de la relación de dependencia laboral. Eso es financiado con un aporte mensual, ¿no? Ya como lo es también la jubilación. Ya hemos dicho que el 20.6% de la remuneración mensual va para financiar estas prestaciones de los aportes de los afiliados y de los empleadores, ¿no? De la mayor parte de empleadores, ¿no? En cambio, la prestación de salud del Ministerio de Salud se financia vía presupuesto general del Estado. Entonces las cosas son totalmente distintas y diferentes, ¿no? Entonces el señor presidente, cuando no hace esa diferencia, él cree que la prestación de salud en el Seguro Social la financia el Estado. No, hay prestaciones que las debería financiar, pero no cumple. Por eso es que digo usted, a noviembre del año pasado, la deuda acumulada en salud superaba los 17.000 millones de dólares. Entonces la gente se pregunta, entonces, ¿cómo se atienden a las personas allí que sin ser afiliados, sin embargo, se les da una atención médica con la plata de los afiliados? Por eso es que lo han descapitalizado al fondo de pensiones. Pero aquí viene una inquietud también, Gustavo. La gente dice, yendo a lo que ya va a suceder de aquí a 7 días, el domingo 16 de noviembre. La gente dice, señor Llanes, pero la pregunta sobre el seguro social no está en las preguntas de la consulta y obviamente lo del referendo que se refiere a la convocatoria de Asamblea Constituyente, dice, pero no está. Y sin embargo usted dice en un eslogan, dice, el yes no se toca. Entonces dice, sabe decir, creo que usted no está bien informado, creo que usted desconoce. Y entonces tengo que decirles que la prestación digamos, de salud del Seguro Social está en el marco del Seguro Universal Obligatorio. El Seguro Social Obligatorio, Universal Obligatorio, está previsto en toda la legislación Es premisa constitucional. constitucional del 367 al 374. Y entonces les digo, si en este momento quisiera pasar la salud del Seguro Social al Ministerio de Salud, no la podría hacer. Para poderla pasar del Seguro Social al Ministerio de Salud, tendría que reformar la Constitución. Y el señor presidente está planteando reformar la Constitución vía constituyente. Ah, ahí sí entendemos, dice. Ahí sí le comprendemos. Entonces le digo, ¿ahí sí está claro? Dice, sí. La única manera, si el pueblo se equivoca y le apoya al presidente en la consulta y el referendo del 16 de noviembre del presente año, entonces allí sí pasaría. Pero eso sería un Es despojo. un claro ejemplo, licenciado Llanes,
de lo que se dice, se comenta de que de aprobarse la pregunta cuarta, se estaría entregando un cheque en blanco al presidente de la República o al equipo de gobierno, a ADN en definitiva. Pues no es solamente el tema del IES, hay muchísimos temas controversiales en el país que podrían recibir una sustancial modificación si es que cambia la Constitución. Claro, sería un cheque en blanco, Gustavo. Y le voy a decir por qué. Porque el señor presidente, primero que en la materia de la salud, él ha dicho que en 6 y 9 meses lo pasaría al Ministerio de Salud. Lo ha dicho reiteradamente. Yo lo he escuchado en Democracia, lo he escuchado en Radio Centro de Guayaquil y lo he escuchado en CNN. ¿Ya? Entonces dice, de 6 a 9 meses yo me demoraría para pasar la prestación de salud del Seguro Social al Ministerio de Salud. Entonces yo le digo, Gustavo, eso es confiscación, eso significaría apropiación, eso significaría despojo abusivo y un bien privado porque los recursos del Seguro Social no son del Estado. Eso es lo uno. Lo otro, querido Gustavo, él dice que va a bajar de 444 artículos de la Constitución a 180. Entonces tendremos una Constitución con definiciones laxas, con definiciones de carácter general, y me estoy refiriendo a los abogados del gobierno. Yo ya los conozco, ya los he visto, ya los he escuchado. Entonces ellos manejan el concepto de que la Constitución actual es muy garantista, tiene muchas facultades en cuanto a derechos y es muy reglamentaria. Entonces me imagino que ellos estarán echando abajo todo eso, para dejar una constitución con definiciones generales, como digo, muy laxa de 180 artículos, pero que obedezca a dos principios o a dos propósitos. Lo uno, que sea por un lado una constitución que le permita que todos los bienes rentables del Estado, todos en su totalidad, pasen al sector privado o pasen a ser controlados por grupos económicos vinculados a los negocios de los sectores estratégicos de la economía nacional y por otro lado también la prestación de salud del Seguro Social, por un lado. Ya, pero Y lo que por otro usted está lado, diciendo son conjeturas. Específicamente, el presidente no ha dicho eso. es parte de mis hipótesis, ¿no? Por, Ujú. por, por el perfil ideológico y político, el político del gobierno. Y porque además, usted lo ha escuchado y lo ha entrevistado también a Augusto Latorre, que ha dicho que hay que separar la salud de la Ujú. pensión jubilar. Él ha hablado de que hay que conformar dos consejos directivos, ¿no? Para ir poco a poco, ¿no? Uno es un consejo directivo que maneje la pensión jubilar y otro es un consejo directivo que maneje la salud. ¿Sí o no, Gustavo? Y Así frente a es. eso también, y frente a eso, Alberto Dají Garzón, que es asesor del gobierno, como lo es también Augusto Latorre vía Banco Mundial, porque es consultor del Banco Mundial, y seguramente el Banco Mundial le estará poniendo condiciones al presidente y al gobierno. El señor Dají ha dicho que igual el tema de la salud no puede estar en manos del Seguro Social, tiene que estar en manos del Ministerio de Salud, porque es una política pública que le corresponde al Estado. Eso no le corresponde al Seguro Social. Entonces ellos todos desconocen toda la referencia histórica de cómo se constituyó el Seguro Social, todo eso lo desconocen y entonces quieren desarticularlo, ¿no? Entonces yo lo que creo es que este modelo constitucional que quiere imponer el gobierno responde a una concepción ideológica política de manejar la economía bajo los principios de la economía de mercado, de la libre oferta y de la libre demanda, bajo lo que conocemos nosotros, bajo el concepto de ideológico político neoliberal. Y para aplicar este concepto ideológico, ¿no? Neoliberal, tiene que tener un Estado fuerte en control, en todo lo que es el capítulo coercitivo que maneja el Estado, la justicia, la fiscalía, Fuerzas Armadas, policía, tendrá que constituir un Estado fuerte. ¿Y por qué? Porque van a haber reacciones sociales. Y la única manera de poder frenar eso sería a través de la represión. Mire que ahora, a pesar de que la Constitución actual dice que no le gusta, sin embargo han reprimido. Sin embargo, hay muertos, ¿no? ¿Qué será cuando hay una constitución de acuerdo al modelo y a los intereses que tiene el señor presidente de la República, su gobierno, y también su movimiento político, y también toda esta asesoría internacional Bien. que está atrás de él? Ajá. Licenciado Llanes, hemos visto algunas notas de prensa, como la que publica con fecha de hoy el diario La Hora, en donde sostiene que el IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se ha convertido en una carga fiscal para el Estado ecuatoriano. ¿Coincide usted con ese punto de vista?
Se No, pregunta son afirma, son, quizá quién es carga para quién, o el Estado para el IES o el IES para el Estado. sí, más bien es una afirmación precipitada, yo diría hasta irresponsable, y producto de un enorme desconocimiento, y hasta de mala fe. Y siendo prensa, ellos tienen que estar al día pues, para poder publicar una cosa como esa, ¿no? El Estado, como se lo dijo en la Asamblea Nacional, el viernes 26 de septiembre, el Banco del IES tiene invertidos, yo le digo a diario La Hora, tiene invertidos 14 mil, 14 mil, 14.600 millones de dólares aproximadamente en bonos. Es lo que tiene. Es lo que tiene el, el, la inversión hecha por el Banco de IES. ¿Qué más? Señores de la hora, el gobierno actual, año 2024, año 2025, ¿ya? El Banco de IES ha invertido en el gobierno de Novoa 5.652 millones de dólares, ¿ya? 5.000. Ahora con esta ley de fortalecimiento, esta ley de fortalecimiento y sostenimiento de las crediticio del banco, con esta ley que acabaron de aprobar, se tiene previsto, algunos datos dicen 6.300 millones de dólares que el Banco de Yes volvería a invertir en bonos, pero para invertir en esos bonos, el Banco de Yes tendría que endeudarse con la banca privada internacional. Y ya hay otros datos que dicen que no son 6.300 millones de dólares, sino serían 5.041 millones de dólares. Bueno, yo les pregunto a los señores que hacen este tipo de afirmaciones, ¿qué pasaría si el Seguro Social no existiría? ¿Qué pasaría si no habrían los aportes de los afiliados? El Estado estaría quebrado en sus finanzas Claro, públicas. lo que usted está Entonces, diciendo, licenciado Llanes, es que más bien considera que el Estado no ha cumplido con su rol como garante de la seguridad social, sino más bien se ha convertido en un deudor estructural del IES. sí, y más bien, digamos, y más bien lo que asfixia al Seguro Social y lo que rompe las finanzas del Seguro Social es el Estado. Porque como digo, lo obliga al Seguro Social a hacer inversiones en bonos del Estado, violando inclusive la Constitución de la República, porque la Constitución de la República dice que las instituciones del Estado no deben intervenir en el manejo de fondos y reservas. Eso es por un lado. Por otro lado, le tiene una carga al Seguro Social, producto de la irresponsabilidad en la legislación, a cuatro cosas. Y estos señores que dicen este tipo de titulares no entienden, no conocen, y por más que se les dice, ¿no? Allí hay jefas de hogar, allí hay personas que sufren discapacidad, allí hay personas que sufren enfermedades catastróficas, ¿no? El Estado dice que esto va a financiar, no financia. Dice el Estado que va a financiar también la salud para los jubilados, no Volviendo financia. Por justamente a eso es que este punto inicial, ¿qué riesgos identifica usted en la propuesta de trasladar los servicios de salud del IES al Ministerio de Salud Pública? que se armaría un mayor caos en el Ecuador. Sí, mire que hasta hace poco en los hospitales del Ministerio de Salud a nivel nacional, mire que no había atención médica, no había medicamentos y los médicos no podían atender porque no tenían los medicamentos. Al extremo que en el Pablo Arturo Suárez de Quito, ya tuvieron que los médicos hacer una colecta para poder comprar los alimentos y poderles proveer de la alimentación, de la comida al personal enfermo que estaba interno en el Hospital Pablo Arturo Suárez, a ese extremo, cuando el señor Edgar Lama era ministro de Salud en este gobierno. Entonces uno tiene que saber bien las cosas para poder afirmar a la opinión pública una situación como la que está atravesando el Seguro Social Ahora, con ¿hay sus instituciones. garantías reales para que los afiliados no pierdan prestaciones más allá de lo que diga el presidente? Mira, yo, pues, de acuerdo a lo que veo, Gustavo. Mire que si el Banco de Yes hubiese tenido el dinero, digo usted, en efectivo disponible, 5.000, 6.000 millones de dólares, el gobierno no hubiese hecho esta ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia. No hubiese hecho la ley, porque le hubiera obligado al banco que otra vez invierta en bonos del Estado. Pero como no hay ese efectivo, pero como no hay esa disponibilidad en dinero en efectivo,
Entonces el gobierno propuso dos cosas. Lo uno es que el banco se endeude con la banca internacional o por nacional, más es con la banca internacional, porque no es que requiere $10, ¿no? O 100, $1 millón, o 10 millones, o 100 millones, ¿no? No, requiere miles de millones de dólares. Entonces, ellos conciben en su mente, en su cerebro, que la única vía es entonces hacer lo que el banco se endeude con la banca privada. Y como digo, para que una vez que adquiera esa deuda, invierta en bonos del Estado. Entonces, eso es lo uno lo que propusieron. Y mire, la otra, ¿qué propusieron? Vender las carteras, ¿no? Vender las carteras de los kirafarios, pendales hipotecarios, ¿no? Entonces, yo lo que veo en este escenario que se creó por esta ley, como ya lo ha alertado Primicias en forma correcta, mire, si esta cosa no se arregla en el año 2026, si no se hace la reforma que nosotros, retomar la reforma que nosotros impulsamos, yo estoy muy seguro que para el año 2027 el Seguro Social estaría a las puertas de una quiebra. ¿Ve Yo no le usted veo, en la propuesta del presidente un riesgo de privatización encubierta para el IES? sí, ellos quieren el tema de la salud. Porque si no dijeran, muy bien, le vamos a pasar, en verdad es obligación nuestra del gobierno, es obligación, obligación del Estado, correcto, como dice la Constitución. Entonces que se bajen los aportes al Seguro Social. Si no van a dar la prestación a los trabajadores, entonces que se bajen los aportes, que se bajen a la mitad, para que solo financien la prestación de jubilación. ¿Usted los ha escuchado decir una cosa como esa? No, ellos querrán mantener el mismo sistema de aportes, ¿no? Para que haya liquidez vía esta aportación, y entonces el Estado pueda subsistir, porque un Estado como el nuestro, muy dependiente de su economía, de la economía internacional, subdesarrollado, ¿ya? Y que no ha sabido manejar correctamente las áreas estratégicas de la economía nacional, ¿cuáles son sus fortalezas, no? Uno se pregunta, ¿cuáles son las fortalezas del Estado, de sus finanzas públicas? ¿Será el camarón? ¿Será el banano? ¿Ya? Las flores, etcétera. Eso sí, esos son fortalezas para la economía del país, y en parte para las finanzas públicas por el tema de los impuestos, ¿no? Pero eso no es suficiente. Eso que pagan las camaroneras, las bananeras, las flores, no es suficiente para, en función de eso, de esos impuestos, financiar el presupuesto general del Estado. No, no. Entonces el Estado tiene que endeudarse, y el Estado, ya hemos dicho, todos lo sabemos, las que son los que conocemos, que la deuda del Estado supera los 80.000 millones de dólares. ¿Qué Entonces, en esas consecuencias, condiciones, licenciado Yanes, tendría esta eventual separación para la autonomía institucional y particularmente en cuanto a la transparencia en el uso de los fondos de los afiliados? ¿Le preocupa ese último aspecto? sí, yo lo que abrigo la esperanza, ¿no? Y como hombre de fe, que Dios ilumine a los votantes el día domingo. Si los votantes se equivocan, si los afiliados, los jubilados y sus familias se equivocan, bueno, ya no será culpa del presidente de la República, será culpa del votante. Pues el votante tiene que actuar con responsabilidad, con los cinco sentidos, con racionalidad, y no darle el cheque en blanco. Nosotros por esta vía no, porque digo usted, además de eso, que de la afectación a la seguridad social, se van a afectar los derechos ambientales. Van a ver, entonces ahí sí, porque los señores abogados del gobierno dicen que cómo así naturaleza, cómo así la naturaleza tiene derechos. O sea, ellos no tienen reciprocidad con quien les da la vida, con quien da la vida a la humanidad. ¿Quién da la vida a la humanidad? La naturaleza, pues, el agua, la vegetación, todo el mundo de las especies animales. Es lo que le dan la vida al ser humano. Y entonces, claro, entonces sí tiene derechos, porque no se puede contaminar la naturaleza, porque una vez que se contamina la naturaleza, se pone en juego la vida de las personas, la vida de la humanidad. Entonces hay que tener sindéresis en el pensamiento. Entonces Licenciado lo que, Llanes, más allá de lo que sean las intenciones y de lo que efectivamente llega a ejecutarse con respecto al IES, hay conciencia de que el IES requiere de una reforma estructural. ¿Cuáles serían sus claro, componentes desde su punto de vista? nosotros retomaríamos la idea que la planteamos desde un principio, Gustavo, año 2022. Reestructurar la gobernanza, ¿ya? Reestructurarla. Y lo segundo, que digo, Gustavo, yo lo digo con convicción, que el seguro social obligatorio, que el seguro social campesino, que el seguro social de Fuerzas Armadas, que el seguro social de la Policía Nacional,
y que el trabajo remunerado del hogar. Y yo soy partidario de que en el Ecuador se cree un seguro para el comerciante minorista, que es una gran población que trabaja en las calles, ¿no? En pequeños negocios, ¿no? Comercio minorista. Que estos sectores, que estos seguros sean accionistas de los sectores estratégicos de la economía nacional. Yo soy ¿Qué, pa- convencido de eso. qué papel Y podrían o deberían tener afiliados, jubilados y organizaciones sociales en el diseño de cualquier reforma al IES? organizarse e incorporarse al debate, ¿no? Sobre criterios fundamentales, como este que acabo de mencionar. Que estos seguros sean accionistas de los sectores estratégicos de la economía nacional. No digo al 100%, tampoco digo al 50%, porque el Estado requiere de recursos para financiar su presupuesto y atender las necesidades de la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Pero sí digo usted, si se destina un 15-20% del paquete accionario con nuevas leyes, estos sectores estratégicos de la economía nacional, que ese 20% vaya para los seguros. Mire que en los años 90 había una ley que se llamaba Ley de la Promoción de la Inversión y de la Participación Ciudadana. Los ideólogos de esa ley eran Alberto de aquí Garzose y Gustavo Novoa Bejar. No Gustavo, sino el hermano del expresidente Gustavo Novoa, que me olvido en este momento el nombre. Y entonces ellos planteaban, que fueron Ricardo, además, Ricardo, él era legislador. Y me acuerdo en los debates, ¿no? En los debates de la ley en el año 2000, en el debate de esta ley de la promoción de la inversión y de la participación ciudadana, de los sectores estratégicos, ellos ofrecían el 5% que vaya para los trabajadores. 5%. En ese entonces. Entonces nosotros dijimos que no, porque lo que necesitaban ellos, lo que querían ellos era privatizar, y entonces, entonces los trabajadores pasaron a ser accionistas de eso, ¿no? Pero en cambio, de un tiempo acá, y yo sí creo que más bien deberían ser los seguros sociales los partícipes de ese paquete accionario, pero como digo, hasta un 20%, bien. o en lo extremo de los El, casos, hasta un eh, el 25%. tiempo se nos ha agotado. Licenciado Yanes, le dejo con una última inquietud. ¿Qué mecanismos de control ciudadano y transparencia propondría usted en la situación actual para evitar que esta transición, cualquiera que sea la que se venga, se convierta en una puerta giratoria hacia intereses privados? Y yo creo que en la propia ley, en la reforma que habría que impulsar, se deberían constituir observatorios y sobre todo veedurías, pero con criterios vinculantes, tanto para la Contraloría, para la Superintendencia de Bancos y para la Fiscalía. Y yo creo que hay que fortalecer el rol en la Superintendencia de Bancos, como lo quisimos hacer en esta vez, pero nos echaron abajo la idea, y también de la Contraloría, para que puedan en los dos lados. Por un lado, la Contraloría hacer los exámenes del dinero que tiene que transferir el Estado al Seguro Social, y por otro lado, la Superintendencia de Bancos velando todos los días por un correcto manejo de los aportes de los afiliados al Seguro Bien. Social. Me parece que esos son los mecanismos de control que se los debe fortalecer. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Gracias, Gustavo. Un gusto, un abrazo para usted y para la audiencia. Muy amable. Declaraciones del licenciado Henry Yanes Suárez, presidente del colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES.